Al fin. No sabes cuánto tiempo he querido traerte aquí. Bueno, de hecho, 1 año, 1 mes y 30 días, para que te hagas una idea. Y si no he venido antes es porque encontraba este sitio muy especial y, bueno, tenía que hacerlo en condiciones. Además de que había mucha gente, o sea, ayer vine y no pude grabar, me sentía muy violentado. No quería molestar. Voy a encender luz, espérate. ¿Dónde está el interruptor? ¿Dónde está...? Ah, aquí. ¡Oh! ¡Qué diferencia! Esto sí, esto sí. Ahora, vamos a la orden del día. Eso. Y venga, va, que yo ya he calentado. Te leo lo que ofrecen en la carta de este sitio. De entrantes tenemos una selección de barras de dominadas empotradas al techo, una pared vertical de presas añejas con posibilidad de desplome y unas regletas de unos inmensos 20 milímetros, que podrían ser 30 o 35. Como platos fuertes hay presas en su posición con un gran desplome fijo, techo de cazos marinados en Esperanza con colchonetas deconstruidas y de postre de la casa a elegir entre unas buenas regletas de 15 milímetros o una rutinita de abdominales en las colchonetas del suelo. Yo lo veo una buena cata. ¿Pone algo? No, es decir, aquí no pone nada. A ver. Al lío. Vale, a ver, vamos a hacer esto. Ven. Ven. Tío. Vale, no me acordaba que no te podías mover. Disculpa. Bueno, como iba diciendo... espero no irme por ninguna parte. Vale. Como iba diciendo... ¿Lo tienes? Vale. Vamos a ello. Tengo un miedo de caerme ahora mismo. No estás tú consciente de lo mal que voy. Pero voy con cuidadito y con buena letra. Y en principio no me debería de pasar nada, ¿verdad? Ahora he perdido la presa. No sé cuál era. Da igual. Si no le tuviera tanta confianza a mis manos, no sé qué haría, la verdad. Supongo que no escalar, ¿no? Este tipo de presas creo que son impresas en 3D o algo, porque parecen como una roca de verdad. Si no le tuviera tanta confianza a mis manos, no sé qué haría, la verdad. Modo serio, va. Bien. Vale, más o menos. Ayer me dijeron, por ejemplo, esto es todo lo que necesitas para ponerte fuerte. Todo lo que necesitas. Y yo, a ver si, en parte sí, o sea, presas y demás. Pero que sea todo lo que necesitas no significa que no puedas tener más. Aquí te tienes que crear tú tus propias rutas. En uno comercial ya te las preparan a ti. Es decir,
si puedes aprovechar una ventaja, como son los rocódromos comerciales, que te dan esa posibilidad de ver nuevas formas de equipar, ¿por qué no hacerlo? Pero no sé. También hay que saber aprovecharse un poquillo. Lo que quieres es ponerte fuerte, claro. Mira, 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 mira. ¡Buah, qué locura! Buah, esto está hecho... Es que esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser, está hecho como un chiquero. Esto lo ve la gente de fuera y dice, oye, yo no he pagado aquí para que me pongan esto. Y puede que sea cierto, amigo. Puede que sea cierto. ¿Y qué tal? Aquí Edgar del futuro. Este bloque es complicado, pero ¿qué te parece si hacemos un trato? Si llego hasta el final, hasta las presas marcadas en rojo, hasta el top, le das un like. Y si no, pues puedes considerar darle al dislike. ¿De acuerdo? Venga, va. ¿Y qué haces si te caes? Esto... Vale, ahora lo hago más en serio, ¿eh? Venga, no te voy a mentir. Bien. Pero bueno, este es el postre, ¿no? Estoy cansadísimo de ver. Estoy cansadísimo. Yo creo que se ve el cuerpo entero. Espero que se vea, ¿eh? Porque ni lo voy a mirar. ¿Para qué tengo que mirar si se me ven los pies cuando después hago esto y se me ve el cuerpo entero, ¿eh? ¿Para qué tengo que hacerlo? Dime. 1, 2, 3. Bonitas, ¿eh? 3. Precioso. Bien, controlada. Bien. Tengo las manos, tío, tengo las manos. La única cosa buena que saqué... Bueno, fueron dos cosas buenas. Fueron dos cosas buenas que saqué de estar lesionado en la rodilla. La primera, que hice un montón de espalda, hice un montón de tronco para arriba y de hecho lo sigo haciendo porque no está del todo bien y no puedo apoyar y tener cargas. Y la segunda cosa buena es que ya sé que si todo me va mal, al menos seré bueno en los Paralímpicos. Ay. Esto lo inventé ayer y no sé si podré hoy. Las manitas. Bueno, creo que ya he conseguido lo que buscaba. Ostras, me he dado, ¿eh? ¿Qué estás viéndolo? ¡Ostras! ¡Esto también se mueve! ¡No! No te muevas, por favor. No hay ningún destornillador de estos, una llave Allen o algo. Porque me da curiosidad saberlo. Estamos... Espera que fem, senyors. La qual era esa de ahí. Bien. Uf.
Es así. ¿Se me ha visto? Dime que se me ha visto, por favor. Dime que se me ha visto. Se me ha visto.